La mucha luz es como la mucha sombra, no te deja ver. Y los gritos tampoco dejan escuchar, los gritos ensordecen. Eso es el problema de la oposición en estos años, que a través de gritos ha querido mandar un mensaje que no tiene eco, porque ensordecen. Pero mira, si Morena se quisiera apropiar del Poder Judicial, ahorita tenemos las 2/3 partes para que se pudieran designar a los ministros de la Suprema Corte. Así de si la presidenta manda una terna. Y también en los estados. ¿Y para qué modificar la Constitución? Entonces estamos modificando toda la Constitución. Porque se quieren agandallar todo. Magistrados, jueces y ministros. Una gandalla tipo el de Marquito Cortés en Coahuila, en donde se repartían las magistraturas. Agandallar ustedes todo el Poder Judicial. Lo que me impresiona es que el Poder Judicial, además de la Suprema Corte, ¿es lo que dices? Claro. Es que, a ver, la cúpula del Poder Judicial. Lo que dice la senadora es, si nosotros quisiéramos poner al ministro que va a faltar, lo poníamos. Pero lo van a poner y además se quisieron quedar con los ministros, sino además se quisieron quedar con los magistrados y además con los jueces. Eso es lo que dice la ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es miércoles 16 de octubre del 2024. Y vámonos con información porque hay debate y debate caliente. El día de hoy en el espacio de Azucena Uresti estuvo Kenia López Rabadán. A mí me encanta cuando está Kenia, porque cuando está Kenia, hay que decirlo, se pone bueno. Y sobre todo cuando se enfrenta a Julieta Ramírez, esta senadora de Morena, que fíjense, a mí me gusta muchísimo su debate porque le da un toque de sarcasmo y esto es lo que hace que se prenda el debate. También estuvo Laura Ballesteros representando a Movimiento Ciudadano y la verdad es que se dieron un tremendo agarrón por el tema de la reforma al Poder Judicial. Y es que esta oposición sigue dolida, de verdad sigue lastimada por esta reforma, pero fíjense, yo no sé ¿qué tanto alegan? ¿Cómo les gusta mentir? Primero que nada, los trabajadores que se están manifestando en el Poder Judicial, a ellos ni se les toca. Ellos siguen teniendo su trabajo, siguen teniendo sus sueldos, o sea, no hay problema. Aquí el tema es con jueces, magistrados y ministros, y hasta eso entre comillas, porque los jueces que salieron sorteados en la tómbola el día sábado van a poder postularse, van a volver a participar, por supuesto. Si es que lo hicieron bien, pues se van a quedar. Pero dicen estos, incluso hasta Kenia López Rabadán dice, es que los despidieron con una bolita. Fíjense nada más, o sea, cómo son de fatalistas, cómo se están haciendo ahora los mártires, las víctimas. Pero la verdad es que no es así. Echaron a perder el Poder Judicial y obviamente hay una consecuencia. El pueblo decidió que se cambie, que se limpie, que se vayan todos estos corruptos. Y ahora que ya no hay nada que hacer, que ya está la reforma, ahora sí prometen portarse bien. Fíjense nada más. Vamos rápidamente a ver este debate porque la verdad es que estuvo buenísimo. Se puso calientito. Obviamente cuando está Kenia López y Julieta Ramírez, quiere decir que va a estar bueno. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió. Con Kenia López Rabadán, diputada del PAN. ¿Cómo estás, Kenia? Bienvenida. Muy bien, contenta de estar aquí contigo. Me da mucho gusto verte. Hoy está con nosotros Julieta Ramírez, senadora de Morena. ¿Cómo estás, senadora? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarlas. Bienvenida. Y bueno, en un momentito más se integrará Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. A ver, finalmente ya esta reforma al Poder Judicial se aprueba, hay convocatoria. Dice uno de los diputados que si hace mal un juez algo no importa, que al cabo es movible y tendrá que empezar a instrumentalizarse, que es la parte más difícil, supongo, Kenia. Bueno, primero que nada, hay que decir que este fin de semana la escena de ver a las senadoras, a los senadores con bolitas en la mano, bolitas que definían la vida de jueces y magistrados, es verdaderamente reprobable. Pareciera que ocuparon esa tómbola como una guillotina para matar la profesionalización del Poder Judicial. Y se vuelve terrible porque además de que el trabajo de cientos de personas, jueces y magistrados, dependió de una bolita, estamos hablando de la seguridad de los justiciables. ¿Qué significa? Que van a quitar a los jueces y magistrados con experiencia. Por cierto, un dato para el auditorio. Para ser juez, más o menos, te tardas 15 años de que llega un abogado joven, digamos. Experiencia, prueba y error, trabajo, etcétera. Capacitación, exámenes. Para ser juez, más o menos, se tardan 15 años. Para ser magistrados, se tardan 20 años trabajando en el Poder Judicial. Todo esto se va a la basura porque al régimen se le ocurrió hacer una tómbola y destruir al Poder Judicial. A ver, senadora Julieta. Mira, pues en primer lugar, decir que la tómbola no eligió ni descartó absolutamente a nadie. Fue un proceso que se hizo para determinar qué plazas eran las que se van a elegir en 2025 y cuáles plazas son las que se van a elegir en el 2027. Y esta propuesta de hacer escalonado
la elección al Poder Judicial es una propuesta que se obtuvo a partir de los foros, los diálogos de expertos, de miembros del Poder Judicial y también de personas de la oposición. Entonces, para hacer escalonada la elección necesitábamos definir quiénes iban al proceso, cuándo. Pero estamos hablando más que nada de las plazas que se van a definir, porque ya es ley. 800 y tantas, ¿no? Así es, pero la mitad, en total, la mitad son las que se van a elección en 2025 y la otra mitad son las que se van a elección en 2027. Entonces, sabemos que siempre les han asustado estos procesos de democratización de cualquier área. No sé yo de qué Poder Judicial habla la diputada Kenia, porque el Poder Judicial en donde duran 20, 30 años algunos servidores para llegar a sus cargos, digo, podrá haber honrosas excepciones, pero en realidad es el 11% de las personas que llegan a un cargo por medio de la carrera judicial. El otro 89% restante lo hacen a través del influyentismo que impera en ese poder. ¿Kenia? Bueno, primero que nada, es que lo que asusta no es la democracia, al contrario, a la democracia le damos la bienvenida, le abrimos los brazos y le decimos, todo México quiere ser democrático. Lo que asusta de este régimen de Morena es que lo que quieren es adueñarse del poder. O sea, no quieren justicia para la señora con la que platicaste hace un rato, que es tristísimo escuchar su dolor, porque claramente asesinaron a su hijo, esa es la palabra. Es muy complejo pensar que un juez sin experiencia, sin capacidad, sin buenas calificaciones, sin haber presentado exámenes, tenga en sus manos tu vida, tu libertad, tu patrimonio, la de tu familia. El problema, lo que sí asusta... ¿De qué manera se adueñaría Morena del Poder Judicial? Es que en estricto sentido Morena va a definir quiénes van a estar en la boleta. Ese es el problema de fondo. Porque la reforma establece que van a definir los poderes reales, que es el Senado, que es evidentemente la mayoría que van a conseguir en el Poder Judicial y que es la Presidencia de la República. Ponían una metáfora en la Cámara de Diputados que es muy clara y la voy a compartir aquí. Decían, es como si tú llegaras a desayunar y te dijeran, hay chilaquiles verdes, chilaquiles verdes, chilaquiles verdes o chilaquiles verdes, todos definidos por el gobierno. Exactamente eso mismo va a pasar en esta elección. No es que el mejor abogado llegue, no es que la abogada más talentosa. Que se van a integrar de Congreso, Ejecutivo y Judicial, serán votados por las mayorías que tiene Morena. La definición de quién estará en la boleta, porque el comité, como bien te dijo Leti hace rato, todavía no hay certeza ni siquiera de cómo se va a establecer, pero la definición de qué persona con nombre y apellido estará en la boleta, en esas boletas que por cierto van a ser brutalmente largas y confusas, eso lo va a definir Morena. ¿Cierto, Julieta? A ver, a mí me sorprende mucho que a la diputada le asuste este nuevo proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, pero que no le asuste, por ejemplo, que la presidenta del Poder Judicial se haya sentado con Alito Moreno en mero proceso electoral, que no les asuste que los jueces y magistrados estén en paro y la justicia esté detenida, no les asusta en absoluto que el Poder Judicial lleva perpetuamente en paro, no les asusta para nada que el Poder Judicial haya liberado a Rosario Robles y por supuesto que no les asusta que el Poder Judicial haya liberado las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Mucho menos les asustó cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública y que por cierto el día de hoy va a ser declarado pues ya no culpable porque ya lo es. Ajá. En realidad va a ser declarado con cadena perpetua este día y eso jamás les asustó. Ahora resulta que les preocupan los trabajadores del Poder Judicial cuando jamás en la vida les preocupó la reforma que atentó contra los derechos laborales de los profesores, no les preocupó haber desaparecido de un plumazo a Luz y Fuerza Centro cuando dejaron a más de 45,000 familias en las calles. Entonces, bien, a ver, déjame preguntarte porque eso también lo ponía ayer sobre la mesa. Bienvenida a Laura Ballesteros, diputada del Movimiento Ciudadano, gracias por estar acá. Gracias, buen día. Déjame preguntarte, Julieta, ¿cuáles van a ser las métricas? O sea, habla de corrupción, de que se va a acabar la corrupción. ¿Cómo a partir de junio del 2025 a junio del 2026, digamos, vamos a saber, no, sí, se acabó la corrupción? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a medir eso? Mira, va a haber enormes maneras. Primero, los comités. En los comités se van a hacer entrevistas públicas, abiertas. Se van a poder visualizar, la gente va a poder estar al pendiente de quiénes son los que llegan finalmente a la boleta. Uno va a poder garantizar. ¿Una vez que ya llegaron? Una vez que ya llegaron, la gente va a votar por ellos. A ver, actualmente lo manifiestan abogados, lo manifiestan personas de a pie. Toda persona que se meta, que tenga un proceso en activo, resulta muy complicado que puedas acceder al juez. Que algún día siquiera el juez te abra la puerta de la oficina. Que algún día el juez tenga pues la capacidad de ser una figura más cercana. A ver, las exigencias que actualmente está solicitando el país con este movimiento de transformación y además que la propia gente quiere es que puedan decidir conocer quién es su juez y que no sea por medio de los partidos políticos, ni del intervencionismo, ni del influyentismo que se genera a partir de cómo se concibe en este momento. Déjame 20 segundos para cerrar este bloque, Kenia. Es claro que lo que quieren es, en Morena, agandallarse al Poder Judicial. Lo que quieren es irrumpir en el Poder Judicial y adueñarse de todas las posiciones. Tan es así que la convocatoria no prohíbe militancia de partido. Es una vergüenza que estaremos viendo en estos próximos días como morenistas sin capacidad y sin experiencia van a estar enlistándose para ser jueces y magistrados. Ahora vemos. Continuamos aquí con la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, con la senadora de Morena, Laura Ballesteros, y la diputada de Movimiento Ciudadano. Lo dije al revés. Senadora de Morena, Julieta Ramírez, y la diputada de MC, Laura Ballesteros. A ver, Julieta,
insisto con el tema. ¿Cómo lo vamos a medir? O sea, ¿cómo lo vamos a medir? Eso me preocupa porque no puede quedar como en el aire, con una buena intención, con más sentencias, Mira, con más casos, actualmente, con más gente en no. la cárcel. Pues mira, actualmente tenemos que los jueces y magistrados son el segundo peor lugar de confianza de la ciudadanía. Número uno, lo que puede suceder es que cuando se reforma el Poder Judicial, la gente esté más enterada de quiénes van a llegar a la boleta, después por quiénes van a votar. El Poder Judicial y sus representantes tendrán también la obligación de responderle a la gente. Y número uno, se puede medir a través de percepción de la confianza de tus juzgadores, a través de las sentencias, a través de la ¿Cómo está celeridad. el Supremo? ¿Cómo está hoy el Poder Judicial calificado entre El los Poder ciudadanos? Insisto, es el segundo peor evaluado en cuanto al nivel de confianza de los jueces para las y los ¿Tú tienes ciudadanos. el dato, Laura? ¿De No, por porcentaje? ejemplo, sí tengo el dato de los órganos autónomos, por ejemplo, el INAI, que está mejor evaluado que el ejército, igual lo quieren desaparecer, entonces pues no es argumento. Pues yo pienso que eso no es un argumento El populómetro, muy desviado. No, estoy hablando tanto de niveles de confianza, no estoy hablando de popularidad, estoy hablando de confianza, niveles de confianza, y por cierto el ejército es el segundo con más confianza para toda la población en este país. Eso es lo raro. Lo raro es que saben que el Poder Judicial está corrompido, ellos lo saben, lo comentan, lo aceptan, lo dicen, y aún así, a pesar de que está corrompido, que sabemos todos, por ejemplo, aún así prefieren que el Poder Judicial se quede tal ¿La votación como está. popular lo va a resolver? Es el primer paso para que se mejore el nivel de confianza de la ciudadanía en sus jueces, en sus servidores públicos, porque actualmente tienen el segundo peor lugar. Además, vendrán leyes secundarias para acelerar la justicia, garantizar los procesos adecuados. Estamos acelerando algunos procesos. Por ejemplo, por decir un ejemplo, ya en materia fiscal se incluía la reforma que no pueden durar más de 6 meses, porque eso de que tengan un caso guardado, un expediente para que un empresario pueda no pagar lo que le debe al erario, que son más de 60,000 millones de pesos de Ricardo Salinas Pliego, y cómo la Corte oculta eso. A ver, Y ¿quién eso lo están coludidos y lo están tapando y ocultando. Prefieren que el Poder Judicial se quede tal y como está, sabiendo que no confía la gente en sus jueces y magistrados. Para mí es claro que Morena no quiere justicia. Morena quiere vengarse del Poder Judicial porque, claro, fue el espacio, el oxígeno durante muchos años de este gobierno que acaba de terminar, en donde se hacía valer la Constitución. Y a Morena no le gusta que se haga valer la ley ni la Constitución, ni le gustan los contrapesos, ni le gusta la transparencia, ni le gusta aquello que disiente de su forma terrible de pensar. La división de poderes se creó hace 5 siglos. O sea, Montesquieu hace 500 años dijo, debe de haber un poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo ejecuta las leyes, el legislativo hace las leyes y el judicial dirime las controversias entre estos. Hoy Morena se atreve a pensar incluso, porque ese fue el discurso de Noroña ayer, ¿no? Va a ser, un cambio que estamos dándole al mundo, ¿no? Esa fue la ¿Lo tenemos palabra ahí? que ¿Lo tenemos para ocupó. ponerlo? Es una vergüenza, porque lo que está diciéndole al mundo es la división de poderes en México no va a ser ya una realidad. Es increíble el nivel, no sé si es de ignorancia, de agandalle, de abuso. Yo de verdad estoy preocupadísima porque no se están dando cuenta que están violentando la división de poderes, Oye, Kenia, pero sobre todo están ¿en el pueblo cuándo piensan? dejándole a una sola visión, al A ver. régimen, la definición de todo un En el país. pueblo, Y ¿cuándo en el piensan? pueblo Dice la se senadora. piensa cuando hay democracia, cuando pones a diputadas y diputados que piensen ¿Sabes que por el sí Poder Judicial mismos. está corrompido, Los no? diputados y diputadas, Partido los lo senadores aceptaron. y las senadoras de Morena no piensan por sí mismos. No los dejaron cambiar. Pobres, de verdad, no Yo los quiero dejaron cambiar decir ni algo una que acaba de coma. decirlo de que no No los piensan por sí dejaron mismos. Déjame cambiar escuchar a la nada. senadora. Es una vergüenza que incluso lo único bueno que le iban a cambiar a estas reformas los obligaron desde el poder legislativo, se tuvieron que arrodillarse y no corregir ni una coma a los dictámenes. Por alusión. Sí. La mucha luz es como la mucha sombra, no te deja ver. Y los gritos tampoco dejan escuchar, los gritos ensordecen. Eso es el problema de la oposición en estos años, que a través de gritos ha querido mandar un mensaje que no tiene eco, porque ensordecen. Pero mira, si Morena se quisiera apropiar del Poder Judicial, ahorita tenemos las 2/3 partes para que se pudieran designar a los ministros de la Suprema Corte. Así de Si la sencillo. presidenta manda una terna. ¿Van a hacer? Y también, ¿Eso van a hacer? en los estados ¿Y para tenemos mayoría. qué modificar la Constitución? Entonces estamos modificando toda la Por justo Constitución por eso, para que porque se contesten quieren ellos. agandallar todo. Magistrados, Pero jueces vamos a y ver, ministros. déjame decir. Una sí, gandalla tipo el de Marquito Cortés en Coahuila, en donde se repartían las Quieren magistraturas. agandallar ustedes todo el poder judicial. Lo que me Yo impresiona quisiera- es que yo ¿El quisiera Poder decir algo. Judicial, además de la Suprema Corte, es lo que dices? Claro. es que, la cúpula del Poder Judicial Lo que es dice la Corte. senadora Y es, no si solo- nosotros quisiéramos poner al ministro que va a faltar, lo poníamos. Fíjate, Pero no lo van a solamente- poner no y además solamente aquí se quisieron estamos. quedar con los ministros, sino además se quisieron quedar con los magistrados y además con los eso es lo que jueces. dice la Los que Así es, reparten por- magistrados son los Lo- que a ver, en Coahuila. A Las ver, eso acciones todavía no está dicho, inconstitucionalidad. efectivamente. O sea, todavía no hay un resultado final, porque claramente hay muchos juicios en la Corte y tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación que definir a propósito de amparos, acciones y controversias. Lo que es un hecho es que más allá de lo que vaya a definir el máximo tribunal, hoy Morena y el gobierno hicieron todo un desaseo parlamentario, una vergüenza. Nunca en la vida habíamos visto antinomias en la Constitución, por Dios, son excesivamente Antinomias, irresponsables. define Antinomias que un artículo se contradiga con otro en el mismo ordenamiento y evidentemente vigente. En la Constitución, por Dios, la Constitución es el marco referencial de 130 millones de mexicanos. Estos cuates de Morena, de verdad que son unos irresponsables. Hasta en la Constitución se han equivocado Senadora porque están, Julieta Ramírez. desesperados por destruir al Poder Judicial. Pues detrás de, insisto, detrás de una narrativa que intentan
convencer no sé a quién, porque no se han dado cuenta que el pasado 2 de junio 36 millones de mexicanos votaron porque se hiciera realidad la reforma al Poder Judicial. En realidad, no se dan cuenta que esas narrativas evidencian todavía más su resistencia a la pérdida de privilegios y también a un poder que solían controlar. Y prueba de ello, no solamente lo controlaban, se lo repartían como si fuera parte del Poder Ejecutivo, como lo vimos en Coahuila con el reparto que hizo Marco Cortés. ¿Por qué no mejor dicen la verdad? Que lo que les asusta en realidad es que la gente vote por sus jueces, magistrados y ministros. Los que va a definir. En cuanto a los trabajadores, nosotros hemos sido muy abiertos y consecuentes para que comprendan que la reforma no altera a nada en absoluto. No obstante, ningún contenido de la reforma tiene que ver con prestaciones laborales. Sin embargo, en un transitorio tuvimos que agregar que las prestaciones laborales y los derechos de los trabajadores quedan garantizados e incluso en el presupuesto nacional. Entonces, por esa parte no hay que preocuparse, hay que preocuparnos por la desinformación que está corriendo para que algunos trabajadores a lo mejor puedan sentirse en riesgo, pero no hay ningún riesgo para las y los trabajadores del Poder Judicial. Eso queda totalmente descartado. Y solo señalar que jueces y magistrados no son trabajadores. Trabajadores no son titulares de un órgano del Estado. Y como titulares del órgano del Estado, que es el Poder Judicial, son titulares. Incluso ellos mismos en sus criterios y jurisprudencias han comentado que no son trabajadores, justo así, no son trabajadores los jueces y magistrados porque no tienen una relación de subordinación. Y como son un órgano del Estado, lo que sucede es que ese órgano del Estado se define y se consagra en la Constitución. ¿Y dónde se consagra la Constitución? En la voluntad popular. Y al día de hoy, según de las Heras, 8 de cada 10 mexicanos están a favor de la reforma judicial. ¿Por qué perderían su empleo los trabajadores? Exacto. A ver, es que me parece que aquí se han dicho varias cosas que sí son necesarias, digamos, precisar. Por supuesto que los jueces y magistrados están trabajando para el Estado. Son servidores públicos. Están bajo el régimen de los servidores públicos y como tal son trabajadores. ¿no? Es que es una cosa de verdad medianamente preocupante que piensen, son seres humanos. Fíjate lo que a mí me escribió un magistrado el día de la tómbola, esta imagen horrenda de las bolitas cayéndoseles, las senadoras, que de verdad yo no puedo entender, no sé si lo hacen por poder o por dinero o porque ya no están viendo la realidad, pero estaban jugándose en las manos la vida de cientos de personas. Me puso un magistrado, qué triste es que mi trabajo y mi futuro dependa de una tómbola y una bolita. Ok, magistrados, jueces, ministros, estoy de acuerdo. Concluyo nada más con este tema. No, los trabajadores no juez y magistrado de Morena que van a llegar sin experiencia, sin capacidad, sin inteligencia, van a llegar a poner a sus subordinados, que lamentablemente van a ser sin capacidad, sin experiencia, y lo que quieren es dinero. O sea, hay y un poder. cambio de equipo cuando llega un juez y magistrado ministro. ¿Tú crees? ¿Y sus trabajadores son sindicalizados o no? ¿Y habría posibilidad de poner un seguro y decir no se cambia a nadie? Pues también sería injusto. No, porque no les garantizas entonces su despido de Estado en condiciones justas, ¿no? No, o sea, eso es lo que no están haciendo. El problema es que ponen a gente que de verdad va a tener en sus manos por la vía civil, penal, o sea, mercantil, administrativa. Es obvio. Diputada, todos los secretarios de Estado. No necesariamente por ya por trayectoria, etcétera. Oye, por necesariamente, judicial. Y cuando se llega a la Cámara de Diputados, muchas veces, y por eso se están manifestando. cuando se llega a los gobiernos y a la Cámara de Diputados, muchas veces confías en el personal que ya está porque es quien ya conoce las entrañas de la institución. Ahora, esto que están diciendo es basado en una hipótesis. Si nos vamos a hipótesis y cuestiones fantasiosas por las cuales pues siempre las dos, quieren, ¿no? Como tanto como que los mantengan como que los alertar, pero siempre quieren alertar y claro hacer que hay que una alertar, cuestión pues, hipotética de las personas. cuando no tienen un solo argumento que realmente se base en el contenido de la reforma. Oye, Es solo los es solo a partir de lo que ellos creen, porque creen que todo el que León es de su condición. Pero déjame te digo algo, fíjate, es como si yo dijera que el día de mañana, digamos, entra la reforma por la cual se elimina la reelección de legisladores y ya la reforma hecha ley vigente, yo dijera que están atentando contra mi derecho a reelegirme porque la Constitución me está prohibiendo a mí un derecho. Ya es ley. La reforma al Poder Judicial es una garantía y va a seguir avanzando. Bien. Pero es como si ahora las diputadas que quieran una nueva reelección y que la Constitución ya no se permita, aleguen que son trabajadores, espérame, que son trabajadores al servicio del Estado. Pues sí, pero son titulares del Poder Legislativo, no son trabajadores como tal. Tenemos 2 minutitos para cerrar las 3, 40 segunditos cada una. ¿Arrancas, Kenia? Bueno, primero decirle a México, esto que está pasando no puede continuar. El abuso de Morena en el poder legislativo, ese abuso que no permite la reflexión, el análisis, ese abuso que solamente es agandallarse todo lo que puedan, se tiene que detener. A los trabajadores del Poder Judicial decirles, por supuesto, toda nuestra solidaridad. Sabemos que lamentablemente con estas reformas la carrera judicial en beneficio del pueblo de México ya no va a existir, y a los señores, señoras de Morena decirles qué lamentable que ocuparon sus votos, esos que por cierto no se ganaron en las urnas, sino se ganaron en la mesa, ocuparon esos votos para lastimar a un poder y para lastimar a Tommy. Senadora Julieta Ramírez. Pues mentira es hablar sobre representación siendo que solamente Movimiento Ciudadano ganó un distrito a nivel nacional, un distrito, y no obstante tiene más de 20 legisladores por el principio de responsabilidad. Son los segundos de cierre y nos quedan tiempo. Tranquilos. Ajá. Mira, 8 de cada 10 mexicanos están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Otro 20% tal vez no, y aquí están representadas sus voces, pero 8 de cada 10 mexicanos están de acuerdo. La reforma al Poder Judicial ya es vigente y es además un mandato popular, y la reforma al Poder Judicial.
Fíjense nada más con qué facilidad miente Kenia López, también está Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. O sea, diciendo, es que los van a correr. No, no los van a correr, los trabajadores van a quedar. Se van a seguir quedando en el Poder Judicial. Los que se van son los jueces, magistrados y ministros, los titulares, que por cierto, tiene razón Julieta Ramírez cuando dice que incluso ellos mismos no se consideran como trabajadores, ellos mismos se califican como titulares. Tal es el caso que cuando Lenia Batres dijo, no, a mí inscríbame al seguro, yo no quiero todos los beneficios que tienen ustedes. ¿Qué dijo Norma Piña? Discúlpame, no te podemos inscribir porque tú no eres trabajadora, tú eres titular. Entonces, el dueño, el jefe, no se puede inscribir solito al seguro. Entonces, por eso es que no la quisieron meter al Seguro Popular, al IMSS. ¿Por qué? Porque pues ellos dijeron, no contamos nosotros como trabajadores, no somos del montón, nosotros somos los jefes. Por lo tanto, no podemos tener lo mismo que ellos, nosotros tenemos que tener otros lujitos. Esto es lo que decían. Así es. Esto es, solo se van a quitar a los titulares, pero con qué facilidad mienten y dicen que se van a ir todos, que están destruyendo la vida, que están acabando la vida de los trabajadores del Poder Judicial. Eso es mentira. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.